político a lo largo del tiempo. Quisiera hablar un poquito del último premio que recibiste como caballero acá en el Senado. Sí. Quisiera que me contaras un poquito de esto. No, pues a mí me ha llenado de satisfacción el reconocimiento que he tenido en los últimos años en la actividad como redactor político, porque pues yo llevo 40 años, voy a cumplir ahora el 20 de julio 40 años de estar cubriendo política, siempre como cargaladrillo, y el hecho de que el Congreso haya reconocido esa actividad por mi imparcialidad y por mi dedicación, pues me llena de orgullo y es como la satisfacción de un deber cumplido, ¿sí? Llevas aproximadamente 40 años de labor periodística, fuiste jefe de prensa de la Casa de Nariño, jefe de prensa también del Ministerio de Interior y trabajaste en Caracol. Quisiera que me contaras un poquito de este recorrido en tu carrera. Yo comencé, yo he hecho periodismo de farándula, he hecho periodismo deportivo, he hecho periodismo político, he hecho periodismo económico, pero en lo que más he persistido es en el periodismo político. En lo cual llevo corrido 40 años. Yo comencé en Super, en la información deportiva, y simultáneamente hacía información general en el periódico El Espacio. Sí. Y después pasé al Bogotano, y después de ser corresponsal del Pueblo y del Mundo, dos periódicos, uno de Cali y otro de Medellín, aquí en Bogotá, ingresé a Caracol en el 78 y estoy haciendo periodismo político desde entonces. Ha sido una labor muy larga y con el cubrimiento de muchas noticias nacionales e internacionales que han sido difíciles, pero que me han llenado de satisfacción. Eres de origen ibaguereño, quisiera saber cómo fue la decisión de periodismo. ¿Por qué periodismo para ti? Bueno, yo soy ibaguereño y tuve un hermano porque él ya murió, que era periodista. Entonces yo siempre viví ilusionado en acompañarlo a él en sus actividades y él me fue metiendo a mí en el periodismo. Y de todas maneras eso es una vocación, no tanto es una herencia familiar, sino que fue una vocación. Él descubrió que yo tenía esa vocación, me enrutó por el periodismo y aquí estoy. Otro de los factores que he conocido a través de tu historia es que te gusta bastante la radio. ¿Por qué crees que el problema de hoy de la radio, o sea, la radio ha dejado de ser tan importante a comparación de cómo lo era anteriormente? Sí, la radio ha perdido magia, porque sobre todo los programas de por la mañana, que son programas de entrevistas, se volvieron programas de opinión para los que participan en la mesa de discusión. Entonces ya el director o el coordinador o el conductor del programa ejerce como un opinador, ¿sí? Y los periodistas ejercen también como opinadores, preguntan con opinión. Y hay intereses políticos y intereses económicos que van llevando esa radio de por la mañana a una actividad que no es la que nosotros realizamos en una época, que era una actividad periodística, netamente periodística, donde se hacían cuestionamientos, pero de corte periodístico. Por ejemplo, en la época del 6 AM de Yamid Amad, cuando comenzó 6 AM, nosotros hacíamos un periodismo pues muy duro, pero era bonito, se escuchaba bonito al aire, no era ofensivo, hacíamos una buena reportería, pero no ejercíamos opinión, que siempre Yamid nos prohibió ejercer opinión al aire. Y ya eso decayó porque ya todo el mundo en las mesas de trabajo de las emisoras tienen sus intereses políticos, ¿no? Y entonces ya opinan con ese interés político. Entonces, a mí me aburre a veces la radio por la mañana, a pesar de que yo la quiero. Me gustaría terminar mis años de periodismo en la radio. Yo sé que no va a ser posible porque ya quedé caduco para la radio, precisamente por eso, porque yo no cabría en ninguna mesa de trabajo donde lo más importante es la opinión personal o política que uno defienda a el interés general de conocer la posición de un personaje. Yo no sería capaz de cuestionar a un personaje poniéndolo contra la pared sin darle credibilidad a lo que él me dice, ¿sí? Y llevando al extremo muchas cosas que son subjetivas y volviendo realidad unas cosas que son mentiras. Yo no sería capaz de eso y por eso yo no tengo cabida ya en la radio. Ya pasó mi época, pero la quiero mucho, sí. Me contaste que trabajaste con Yamid Amad. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues, aparte de eso, eres redactor político de CMI. Sí. ¿Cómo es esta dinámica con él? Bueno, con Yamid Amad es muy complicado
competir, porque él es una competencia dentro de la redacción, ya que es una persona muy bien informada, ¿sí? Entonces, ser un redactor político de Yamid Amad es un reto enorme, pero también es un orgullo cuando él reconoce que uno consigue noticias que él no las conoce, no las tiene, o como cuando uno recibe el reconocimiento de él, que muy pocas veces hace ese reconocimiento de haber enfocado una noticia por donde él no esperaba que se enfocara, o por donde él cree que se debía enfocar, pero que no lo había visto en otro reportero. Yo tengo esa satisfacción de que él me cree mucho, él me acompaña en la búsqueda de las noticias, somos muy llaves en ese tema. Si él sabe una cosa me pregunta a mí o me comenta a mí, si yo sé una cosa le comento a él, entonces ha sido una satisfacción. Es duro desde el punto de vista del jefe enérgico que es Yamid, ¿sí? Que es un tipo inflexible en cuestiones de noticias. Cuando se trata de noticias, uno no puede andar con medias tintas ni medios conocimientos con Yamid. Por eso es complicado el trabajo con él, pero es satisfactorio a nivel profesional, ¿no? Me comentabas, aparte de eso, que una noticia debe ser pues, completa, con un buen sentido objetivo periodístico, y quería preguntarte cómo es la dinámica aquí en el Congreso para conseguir esas noticias, para conseguir esa información. Tú que has tenido como este camino tanto tiempo, ¿cómo ha sido esta dinámica para ti? Sí, yo creo que lo importante, lo principal es el respeto que debe tener el periodista hacia el personaje. Primero, debe ser respetuoso. Segundo, debe ser equilibrado. Tercero, debe ser absolutamente veraz en la información. Un periodista que no sea respetuoso, que no sea equilibrado y que no diga la verdad y que se atenga solo a una parte, no puede ser redactor político. Entonces, yo me la llevo bien con los uribistas, con los petristas, con los izquierdistas. Yo tengo muy buenos amigos de todos los lados, ¿sí? O por lo menos muy buenos conocidos, ¿sí? Y ellos me dan esa credibilidad y ese reconocimiento de que yo soy un periodista que sobre todo busca el equilibrio en la información, que no sesgo la información, que no la retuerzo y que no digo nunca una mentira. A mí me pueden malinformar, ¿sí? Pero no digo mentiras. A veces la fuente quiere influir en uno y hacerle decir una noticia que no es verdad para perjudicar a alguien, y uno muchas veces cae en eso. Todos hemos caído en eso. El asunto está en que el periodista sepa en qué momento lo están llevando a un despeñadero para hacerle decir una noticia mentirosa. Según tu experiencia, ¿en qué momento uno puede pues, reconocer esto? Cuando uno no controvierte con la contraparte, o uno no tiene conocimiento o de una ley o de un procedimiento dentro del Congreso, porque le pueden decir a uno, mire, esto está mal, y uno sale y denuncia que eso está mal, pero a lo mejor la persona que le da a uno esa información tiene el sesgo de hacer daño a un parlamentario o a un funcionario del Congreso, y uno va y lo dice. Si uno tiene el conocimiento, por ejemplo, del reglamento, de una ley, de ir a la otra parte, ¿sí? Y decir, oigan, me están diciendo que lo que usted está haciendo es ilegal o es sin procedimiento legal, y entonces ahí encuentra uno la verdad, conversando con las dos partes encuentra uno la verdad, y eso es importante, tratar de encontrar siempre la rigidez, el rigor, la veracidad en la información, hablando con las dos partes. Uno de los temas coyunturales en este momento para Colombia, que de interés público, es las elecciones. Prontamente se están cerrando campañas, se están empezando a mover esto. Para ti, ¿cómo ha sido este proceso investigativo y de reconocimiento acá en el Senado? Porque imagino que en época de campaña es un poco más complicado. En épocas de campaña sí hay mucho agite, sí, mucha actividad. Pero haciendo aquí labor de reportería en el Congreso de la República, en época electoral, se da uno cuenta, mira uno más el panorama, ¿sí? El panorama nacional lo mira uno más fácil, lo comprende mejor. Es complicado, pero se comprende un poco mejor desde acá. No puede uno adivinar el resultado de las elecciones, pero sí va mirando uno por dónde se puede desarrollar ese resultado. Muchísimas gracias, Carlos Ruiz. Pues estamos aquí para la entrevista. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos. ¿Son estudiantes de periodismo? Del externado. Muy bien.
Un saludo. ¿Cuál es tu consejo para nosotros los nuevos periodistas? Primero, tener la vocación, eso es importante, tener vocación. Y segundo, tener capacidad de sacrificio y dedicación. Leer mucho, leer mucho. La lectura es la fuente de la sabiduría y además despeja muchísimas dudas que pueda tener el periodista. Entonces hay que leer lo actual y lo histórico. Y en ese contexto encuentra uno mucha formación para poder ejercer el periodismo. Conocer leyes, depende de a dónde caiga uno como periodista, bien sea en la actividad judicial, exacto, pero siempre leer, siempre, siempre. Claro, el periodista es leer. Muchísimas Sí, claro, gracias. claro, inevitablemente. A ti muchas gracias y saludo a todos. Gracias.